Le vamos a dar un aplauso a Graciela, por favor, la pastora Graciela. Recíbanla bien, por favor, háganme quedar bien. Bueno, agradecida al Señor por poder compartir parte de esta jornada con ustedes. La verdad que una bendición para mí en lo personal, pero qué bendición también pienso para ustedes como líderes, obreros, que la iglesia les tenga pensado este tipo de encuentros donde puedan recibir distintas herramientas para mejorar el servicio, para crecer, para que el reino de Dios se extienda. Así que realmente aprovechenlo. Yo me imagino que si están desde ayer, pensarán que ya no les entra más nada en la cabeza, ¿no? Y ahora todavía me tienen que escuchar y es más contenido y contenido. Bueno, no importa, algo va a quedar. Y después yo creo que queda grabado, ¿no? Si queda grabado, después tranquilos, vuelven a escuchar. Muy bien. Estamos nosotros llamados a transformar realidades. Cuando hablamos de acción social, eso existe porque hay situaciones que requieren acciones, que requieren transformación. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a transformar. ¿Por qué? Porque Dios es el primer interesado en transformar las situaciones con las cuales Él no tuvo nada que ver. Y vieron que a veces cuando vemos un montón de malas noticias, hay gente que dice, pero si Dios existiera esto no pasaría. Muchas cosas pasan, pero no porque Dios las haya previsto, sino por el alejamiento de los seres humanos de Dios. Traje algunas imágenes como para que tomemos conciencia de que como hijos de Dios nosotros somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Estamos llamados a la transformación. La sal es aquello que preserva, que da sabor, que evita la corrupción. Y la luz es lo que pone de manifiesto lo que está mal, lo que está oscuro. ¿Vieron cuando entra un rayo de luz y empiezan a verse todas las partículas de polvo? Esos somos los hijos de Dios. Jesús dijo, son la sal, son la luz. No dijo, traten de a ver si algún día logran. No, somos sal, somos luz. El tema es que tomemos conciencia y que ejercitemos y ejerzamos esos roles para los cuales el Señor nos llama. Bueno, mirando un poco las cifras, esta semana tuvimos el último dato del INDEC. En el primer semestre del año, el promedio de pobreza llegó a 52,9% de la población en Argentina. Casi 25 millones en nuestro país están en situación de pobreza. El 18,1% en situación de indigencia, lo cual es mucho más grave. En partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza es casi del 60%, ¿no? 59,7%. Y la pobreza infantil es más grave aún. Me llena el corazón ver cuántos de ustedes están trabajando con la olla, con merenderos, con distintos ministerios a favor de las personas en situación de vulnerabilidad social. 1 millón de niños van a dormir, según UNICEF, en Argentina, sin cenar. No conocen lo que es la cena. Por ahí lo que comen en el merendero es lo último, la última comida del día.
2 de cada 3 chicos menores de 14 años viven en hogares pobres en nuestro país. Otra de las imágenes que traje es el de los consumos problemáticos. ¿Cuándo decimos que hay consumo problemático? Cuando ya se fue de control, ¿no? Cualquier conducta que vos no podés controlar y que afecta a tu salud física, psíquica o tus relaciones interpersonales tiene que ver con consumos problemáticos, entre ellos el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier tipo de conducta de consumo que se haya perdido el control. En Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas de la región. Fíjense en qué lugar estamos, ¿no? Casi 1,5 millones de argentinos presenta dependencia al alcohol o alguna droga ilícita. Otra imagen nos muestra la cantidad de femicidios en el país, en el primer semestre también acá tomado, ¿no? Fíjense, ahí están las columnas por mes, ¿no? ¿Cuántos femicidios hubo cada mes? Pero el total en 6 meses, 147 mujeres perdieron la vida, ¿no? Por estos asesinatos, lo cual da un número mucho mayor de chicos que quedan sin su mamá. Otra imagen nos muestra situaciones conflictivas en las familias, ¿no? Cuando los padres se pelean o se separan y los niños empiezan a estar ahí tirados por uno por otro y son como rehenes de los padres. Cuando hay permanentes discusiones, cuando hay conflictos entre los padres y los hijos, cuando hay problemas en la administración del dinero o situaciones de abuso económico, etc. También en este escenario que estamos presentando en esta tarde, hay una serie de cambios ocurridos en las familias que ustedes ahí los tienen. La separación entre casa y trabajo. Antes, acá hay mucha gente joven, pero antes, con los que tenemos más años, recordamos que nuestros abuelos por ahí, en la casa era el lugar de trabajo, porque había mucho artesanía, mucho artesanado, entonces la casa era el lugar donde también se trabajaba y se convivía casa y trabajo. Luego, esto fue cambiando con la revolución industrial, empiezan las personas a salir de la casa para trabajar, esto cambia la dinámica familiar, ni hablar cuando la mujer empieza a salir al mercado de trabajo, cuando los hijos adolescentes y jóvenes empiezan a salir a trabajar, esto cambia la dinámica familiar. Otro de los cambios es la disminución de hogares jóvenes y el aumento de y con personas mayores. Hoy las personas que forman pareja tienen menos hijos, en general. Determinadas provincias como Misiones, por ejemplo, este fenómeno no se da, es como que sigue habiendo muchos hijos. En algunos contextos sigue habiendo muchos hijos, pero en general las familias tienen menos hijos y las personas mayores vivimos más años. Las solterías a lo largo de la vida. Bueno, hay una imagen de Quino, ¿no? Que creo que, no sé si hoy se celebraba lo que hubiera sido su cumpleaños o algo así, que muestra a alguien que le pregunta, hace una entrevista a una señora mayor y le pregunta por su estado civil y la señora dice, todos, mijito, es decir, pasó por todos los estados civiles.
Pero acá hay una realidad, esto de que como que la persona puede salir y entrar a la soltería. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a alguien como Susana Jiménez, ¿cómo está? Le va a decir soltera. Y sabemos que tuvo varias parejas. Bueno, este es otro de los cambios ocurridos en las familias. El aumento de separaciones y divorcios. La sobrevaloración de la adolescencia. Los que van creciendo y van teniendo sus hijos adolescentes, en muchos de esos casos, le quieren seguir el tren a los hijos. No quieren dejar esos roles más de juventud. Entonces algunos empiezan a vestirse como los hijos. No digo que esté mal, pero es como que hay una sobrevaloración de la adolescencia. Esto se ve también en los diferentes medios de comunicación. Hay una disminución del número de personas que conviven en los hogares. Al haber menos hijos, las familias se han empequeñecido y hay menos personas. Pero no siempre pasa así, porque a veces en situaciones de pobreza las familias se juntan y viven 2 y 3 generaciones. ¿Por qué? Porque no pueden pagar un alquiler. Entonces hay que amucharse, ¿no es cierto? Pero bueno, la tendencia general es esto. Aumento de hogares constituidos por madres e hijos. Miren, los hogares monoparentales son los de mayor crecimiento. Es el tipo de hogar que más en aumento está en nuestro país y en general en Latinoamérica. Y otro de los cambios es este socavamiento de los valores tradicionales como el valor de la familia. Además, con el atentado de nuevas ideologías que socavan, realmente van como serruchando los cimientos de una familia por esas ideologías que van penetrando y van atentando contra esta institución, familia creada por Dios. Pasando a algo más macro, otra imagen que es muy grave es la de los conflictos armados. La Biblia nos habla de que esto es algo real y que va a ir creciendo. Hoy nosotros tenemos noticias del Líbano, es decir, cómo se extiende con los riesgos aún de guerra nuclear. Mírense ahí para transformar. Pensando en lo que es el delito y el índice de criminalidad, Argentina está en el puesto 19. Piensen que a la cantidad de todos los países que hay en el mundo, el puesto 19 es un puesto muy alto. Y a nivel interno de nuestro país, el índice de criminalidad es 63,84%, contra el índice de seguridad, que es del 36,16%. Y otra imagen que tenemos ahí es la de las situaciones de emergencia o desastre. Bueno, lo que estamos viendo es muy reciente de los incendios en Córdoba, ¿no es cierto? Que muchas veces son ocasionados por mano humana. No es un desastre natural, es la mano humana que genera una situación de emergencia o desastre. Y así podríamos seguir pasando imágenes y mostrando un cuadro de situación bastante complejo que nos podría llegar a desalentar o decir, bueno, pero esto es demasiado. ¿Quién va a poder? ¿Qué iglesia puede contra esto? Déjenme decirles que sí tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque Dios espera mucho de sus hijos y Dios espera mucho de su iglesia.
¿De dónde surge todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Todas estas situaciones a transformar? Hay un cuadro que tenemos aquí que me parece tan claro. Este cuadro está tomado del libro Caminar con los pobres, de Brian Myers, que muestra cómo cuando entra el pecado se empiezan a distorsionar. ¿Vieron cuando una foto está pixelada? Que no se ve, que está todo borroso. Bueno, así se empiezan a distorsionar todas las relaciones. La relación de la persona consigo misma, la relación de la persona con los semejantes, la relación de las personas con el medio ambiente, que lo contaminamos, pero todo surge de una primera y principal relación rota, que es la relación con Dios, que cuando entra el pecado, esa es la relación principal que el hombre corta, la cortamos nosotros. Y ahí es donde la maravilla de la gracia de Dios se pone en marcha, tendiendo ese gran puente que nos abraza a través de Cristo, a través de la cruz de Cristo, que nos une si nosotros respondemos nuevamente a nuestro Dios. Ahora, este mundo necesita conocer del amor de Dios, necesita de los hijos de Dios, necesita de la iglesia de Cristo. Ahí Juan 3, 16 y 17, como lo sabemos todos de memoria, seguramente de la Reina Valera, lo puse en otra versión, que a veces está bueno el ejercicio de cambiar de versión para resignificar el contenido. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ese es Dios, ese es Dios. Y este mundo ahí sufriente está esperando de nuestro amor, de nuestra acción. Vamos a ver ahora un videíto que me parece muy interesante para que compartamos en esta tarde.แม่ป่วยตัดไปสั่งมาเรื่องต่ออะไรอย่าทำอย่างนี้อีกนะโอ้ยเกาเหลาต่อนั่นเลยครับนั่นเลยป้าจัดไปสั่งมาเรื่องต่ออะไร
una vez que yo no vea este video y no se me haga un nudo en la garganta. ¿Qué hubiera sido de ese niño si se hubiera quedado con el grito de esa mujer a la cual le habían sustraído de la farmacia los medicamentos, el grito y el rótulo de ladrón? Si se hubiera terminado ahí la historia, ¿cómo creen que estaría hoy ese chico? ¿Qué habría pasado en 30 años? Muy probablemente estaría preso, se hubiera convertido en eso que le sentenciaron, en un ladrón. A lo mejor había perdido ya su vida en medio del delito, pero hubo alguien que vio a un niño desesperado por ayudar a su madre que no tenía con qué comprar los medicamentos y buscó esa forma de ayudar. Lo vio con otros ojos. Y ese hecho de pagar lo que el niño había llevado y además darle algo de alimento para que lleve a su casa, fue algo que transformó la vida de ese niño, que 30 años después iba a ser un neurocirujano que iba a salvar la vida de este que de niño lo había ayudado. Nunca se olvidó, porque le cambió la vida. Todo lo que ustedes hacen semana a semana, tienen que pensar, acordarse de este video. Ustedes no saben qué está pasando y qué va a pasar con esas vidas gracias a esa taza de leche, de mate cocido, a ese plato de comida, a ese abrazo o a esa charla que pueden dar en una escuela. Nosotros somos llamados a sembrar. El que cosecha y maneja la cosecha es Dios. Pero no perdamos la visión. Y tampoco perdamos la visión de que nada más y nada menos esto es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿o no? ¿O no pagó nuestra deuda? ¿O no puso nuestra deuda en foja cero? ¿O no nos miró con misericordia y vio mucho más de lo que nosotros somos y podemos ser? Él nos mira con los ojos de lo que podemos ser a través de Jesús. Un misionero, Timothy Kunkel, que ahora está en Chile, dijo una vez: la urgencia camina despacio. Llamó la atención, ¿no? ¿A qué se refería? Él dijo que muchas veces estamos tan apurados que no vemos lo que está a los lados del camino. Si ustedes recuerdan en Lucas la parábola del buen samaritano, ese relato, los religiosos iban a servir. No podían llegar tarde al culto, tenían que ministrar, pero no pudieron parar a los lados del camino a asistir a ese samaritano que había sido atacado, no ese samaritano, esa persona que había sido atacada por los ladrones. Tuvo que ser alguien extranjero, un samaritano, despreciado por los judíos, el que tuviera ojos para ver a ese herido y lo asistiera. Y también tenía una agenda, no es que no tenía nada que hacer. Sin embargo, pudo parar su agenda para ver al otro. Alguien dijo: si el diablo no te puede frenar, te acelera. Ojo con los aceleramientos que no vienen de Dios. Si el diablo no te puede frenar, te acelera. No vaya a ser cosa que estemos tan acelerados que no podamos parar para ver lo que está al lado del camino. Si miramos la agenda de Jesús, ¿Jesús de quiénes se rodeó? No eran la élite de la sociedad, eran los más despreciados, eran los criticados, eran los más necesitados. ¿De quién te rodeas vos? ¿De quiénes me rodeo yo? ¿A quiénes priorizó Jesús? ¿A quiénes priorizo yo? ¿A quiénes priorizas vos?
al que te puede devolver un favor o aquel que sabes que nunca te va a devolver y capaz que ni siquiera nunca te diga ni gracias. La gran pregunta es, ¿andamos nosotros en el mismo carril que Dios o andamos al margen del camino? El desafío para nosotros es amar lo que Dios ama. Hay una imagen de los monitos, que es muy graciosa, pero que es peligrosa. Los monitos más conocidos son los 3 monos sabios, ¿no? Se conocen con el nombre de 3 monos sabios. Que me tapo los ojos para no ver lo que no hay que mirar, me tapo los oídos, así no me entero de los chimentos o de las críticas, me tapo la boca, así no digo lo que no tengo que decir. Eso se llama los 3 monos sabios, pero estos son 4 monos peligrosos. Cuando nosotros nos tapamos los ojos para no ver lo que pasa en el mundo, que no nos gusta ver lo malo, pero está. Y a ese mundo doliente nos llama el Señor. A esas personas que sufren, fue Jesús y las priorizó. Nos tapamos los oídos para no escuchar el clamor del que sufren y el del pobre, ¿no? De que la está pasando mal. Nos tapamos los oídos, sigo mi camino. O nos tapamos la boca para no denunciar lo que está mal, lo que es injusto, lo que es corrupción, lo que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso digo, son peligrosos estos tres monos. Pero sobre si todo eso fuera poco, ¿qué apareció? El 4 mono. Y ahí estamos todos en el horno, ¿no? Porque esa ni siquiera no ve, no escucha y no habla nada. Y tiene presos a más de uno. Bien. Ese mundo sufriente es objeto del amor de Dios. Y es al que Dios quiere que seamos agentes de transformación. El Señor puede abrir nuestros ojos para que veamos. Si hasta ahora no pudiste ver todo lo que pasa a tu alrededor, bueno, el Señor hoy puede abrir tus ojos para que veas no solo el dolor, sino la oportunidad. Pensemos en la transformación de un niño condenado a la delincuencia, a la miseria y cómo fue transformada su vida. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, los versículos del 14 al 17, tenemos el relato de cuando el ejército sirio acampa ahí sitiando Israel y el siervo de Eliseo está ahí con un julepe bárbaro, ¿no? Y le dice, bueno, el 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Imagínense que al estar rodeados con todo ese poderío, había temor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta imagen no se la olvidan, porque probablemente estén en escenarios donde parezca que acá, ¿qué podemos hacer? ¿Quién puede contra esto? No olvidemos que al igual que en este relato, hay un ejército de Dios de nuestro lado. Por eso tan importante la intercesión, ¿no?, que escuchábamos recién. La responsabilidad social es parte de la misión, no es solamente para los que hoy levantaron la mano,
que ya están involucrados en alguna acción social. Es parte de la misión, es inherente a la misión. Como llevar el Evangelio, como interceder, es parte de lo que todos tenemos que hacer, involucrarnos. Es parte de nuestra identidad como pueblo de Dios. Y hay una definición ahí que es sencillita, que es esa expresión del amor de Dios a través nuestro, a través de sus hijos. ¿Para qué? Para poder acompañar a las personas, a los grupos y a las comunidades en el afrontamiento de sus necesidades. En este sentido, tenemos que tener muy en cuenta que la Iglesia es la continuadora de la obra de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué nos proponemos con la acción social, con el servicio social cristiano? Lo primero, el cumplimiento del plan de Dios para todas las personas. Lo que el pecado hizo, y vimos en la imagen, es obstruir, interferir en todas las relaciones. Si nosotros tuviéramos, que me la dejé en la mochila, había traído una hoja en blanco, la idea era abollarla, hacer un bollito. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, ¿no? Esa hoja que estaba lista para ser usada, para ser escrita o dibujada, terminó siendo un bollo de papel, ¿no? Ahora, lo que hace el Señor y lo que debe hacer el servicio social cristiano es empezar a desenrollar ese bollo, alisarlo y que el diseño que Dios tenía para esa hoja se cumpla. Para eso estamos. Otro objetivo, la plenitud integral del ser humano. Plenitud que empieza por lo espiritual, pero que tiene que abarcar todas las áreas, porque el Señor quiere que vivamos vidas plenas, más allá de la situación que nos toque atravesar. Tercer objetivo, la restauración de la persona íntegra. Si hay algo netamente cristiano, es la restauración de la persona. Si acá tuviéramos tiempo de dar testimonio, creo que casi todos nosotros pasaríamos al micrófono a decir: el Señor me restauró mi vida. Antes era de tal manera y hoy el Señor me sacó y soy de otra manera. Esto el diablo no lo puede plagiar. Mira, el diablo es el maestro del disfraz, pero esto no lo puede hacer. Esto es obra del Espíritu Santo, pura, neta. Otro objetivo, la optimización de los recursos inherentes a las personas y a la comunidad en que habitan. Nosotros debemos aprovechar los recursos y ser buenos mayordomos, buenos administradores. No duplicar recursos. Si hay en la comunidad un recurso, tratemos de aprovecharlo, de mejorarlo, de ayudar. Entonces, nuestra tarea es optimizar los recursos. Otro objetivo, la implementación de los valores del reino en todos los niveles y en todos los ámbitos. ¿Cuánta falta que hace esto? Funciones del servicio social cristiano. La primera y principal, diríamos, preventiva educativa. Ustedes están ya trabajando, entiendo, en prevención de suicidio. De hecho, ayer tuvieron un taller de esto, ¿no? Pero creo que están haciendo esto también en las escuelas, ¿verdad? Bien. Prevención de las adicciones, etcétera. La función asistencial. La función asistencial es la más conocida. Se piensa que acción social es asistencia. Y la asistencia en realidad es únicamente, debiera ser únicamente para la emergencia. Cuando la asistencia transcurre más tiempo, ¿en qué se convierte? En asistencialismo.
Asistencialismo es como una exageración. Todos los sismos son como agrandamientos. Otra función, la función integradora, rehabilitadora. Cuando hablamos de recuperación, por ejemplo, de adicciones, cuando hablamos de personas que fueron privadas de la libertad y salen, ¿no es cierto?, liberados. Bueno, la reinserción, todo eso es función también nuestra desde el servicio social cristiano. Y por supuesto la función redentora atraviesa todas las demás. No, de nada serviría hacer todo esto si no estuviera atravesada por esa misión de rescate de la persona para Cristo. Si tienen que pensar en qué invertir más, ¿en qué invertirían de todas las funciones? ¿Dónde vale la pena invertir más? Bueno, están muy calladitos, ¿eh? Gasten en la prevención, que van a ahorrar un montón de otro gasto después. Pero nosotros tenemos que trabajar en todas las funciones. También hay 3 intencionalidades o fines en el servicio social. Puede haber, esto lo dijo Ezequiel Anderegg, sociólogo, trabajador social, que ya cumplió 90 años, creo que ahora tendrá 91, 92, que podemos tener 3 intencionalidades. Una es mantener las cosas como están, que no se agrave. Otra es mejorar, que disminuya, por ejemplo, el porcentaje de deserción escolar, o de analfabetismo, o de desnutrición. Otra es transformar. La intencionalidad de transformar va a llevar más tiempo, pero ahí hay que apuntar también. Entonces, las 3 son importantes. Tal vez empecemos por mantener para después mejorar y después transformar. Hay un concepto importante que quiero dejarles, que es el concepto de necesidad. Si preguntamos qué es necesidad, la mayoría diría es la falta de algo, es una carencia, pero Manfred Max Neef, escritor de, ahora no me sale, Escala Humana, me falta una palabra adelante, él habla de que la necesidad no es solo la carencia o la falta de algo, ¿no? Desarrollo a escala humana, ahí me bajó la palabra. Sino que es también la potencia, la energía que hay dentro nuestro que nos mueve a ir hacia la búsqueda de los satisfactores. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas, a los grupos, a las comunidades y sus necesidades, acordémonos de que ellos no son personas invalidadas, que ellos también tienen la potencia de ir hacia la búsqueda de los satisfactores. Entonces nuestra tarea no es hacer por el otro anular, sino acompañar y potenciar. También en esto de acompañar, poder mostrar que tal vez estén eligiendo los satisfactores inadecuados. Si yo elijo un satisfactor violador o destructor, como por ejemplo en vez de trabajar, en vez de ahorrar, voy y me llevo arrebato en un comercio, lo robé, es un satisfactor destructor y violador que en el momento me satisfizo, pero a un mediano plazo me va a complicar y puedo terminar presa. Otro pseudo-satisfactor. Los pseudo-satisfactores, por ejemplo, pienso el consumismo, las adicciones, puede ser una satisfacción inmediata, pero en un mediano plazo y largo plazo puede quedar una insatisfacción mayor todavía. Hay satisfactores que son inhibidores, como por ejemplo la crianza de los hijos, la sobreprotección, que frena el desarrollo y el crecimiento y la maduración de los hijos, porque inhiben. Hay otros satisfactores que son los singulares, que
tiene que ver con una necesidad puntual, pero no tiene un alcance de consecuencias posteriores, como por ejemplo, doy una merienda, doy un plato de comida. Pero hay satisfactores que son los mejores, que tenemos que nosotros trabajar y apuntar. Puedo tener el merendero, puedo tener el plato de comida, la olla, pero no me puedo quedar con eso solo. Entonces hay satisfactores sinérgicos que si los sabemos aprovechar, junto con eso podemos atender otras necesidades. Ejemplo, el trabajo, un emprendimiento. Al empezar a hacer un emprendimiento, yo estoy empezando a valerme por mí mismo, a desarrollar capacidades, etc. La lactancia materna es un ejemplo típico de un satisfactor sinérgico. Actuar ante las necesidades no es hacer por el otro, porque el otro tiene potencia también para ir a buscar los satisfactores, ¿no? No es pensar por el otro, no es decidir por el otro, porque todo eso fomenta dependencia, y la única dependencia que es buena y que más que dependencia es liberadora, es la dependencia a nuestro Dios. Entonces, Dios no nos inhibe, Dios no nos malcría, no nos sobreprotege, tampoco nos sustituye. Él hace su parte, pero hay una parte que Él espera que nosotros hagamos. Características del servicio social cristiano, las paso rapidito para no extendernos. Cristocéntrico, todo lo que hagamos tiene que apuntar a Cristo. Encarnacional, a la manera de Jesús, estando con la gente, de par a par, en su lugar. Integral, no abarca solamente la parte material o emocional o física o espiritual, abarca la totalidad del ser humano así como Dios nos creó. Comprometido, porque a Cristo le costó la vida, ofrendar su vida, un alto grado de compromiso, ¿no? Pluriforme, lo que sirve en Merlo, tal vez no sirva en Moreno, tal vez no sirva en un barrio de capital y en otro sí. Es decir, cada lugar tiene sus características y sus formas de tener que servir. Y contextualizado, es decir, de acuerdo al contexto en el que estamos. ¿En qué niveles se trabaja en el servicio social cristiano? A nivel persona a persona, a nivel personal y familiar, a nivel grupal. Ustedes que trabajan con células, esas células además son grupos. En cada grupo se pueden generar un montón de cosas muy buenas en relación a la estimulación, a la promoción humana, a la prevención. Y a nivel comunitario. Bueno, a ver, nos deben quedar 5, ¿no? ¿Calculo? Bueno, ahí hay una imagen de alguien que va al médico y el médico al final termina llorando con el paciente. Es decir, no pudo poner una distancia, no se ubicó en el rol. Quiere decir que para yo poder ayudar tengo que ubicarme en mi rol, manejar esa cierta distancia y cuidarme para hacer las cosas bien. La relación con las personas para que sea efectiva tiene que ser entre un yo y un tú, considerando a la persona como mi semejante, mi prójimo, no alguien que está por debajo de mí, a quien yo puedo treparme para llegar a lograr algo, algún estatus o algún puesto de trabajo mejor, ni tampoco alguien a quien yo puedo manipular como manejando hilos. A eso no nos llama el Señor. Para ir terminando, principios a tener en cuenta. Escucha activa. Es más que oír, es escuchar atentamente, pensando en la persona, no mientras el otro habla, yo estoy pensando en 1000 cosas o en qué le voy a decir. Actitud empática, tratar de ponerme en su situación. Nunca me voy a poner en su lugar ni en sus zapatos porque soy otro.
pero sí puedo intentar ponerme en su situación. Mientras estoy trabajando con una persona, mantener, hoy no veo nada, supongo que dirá un 2, 5, gracias, bien, qué alegría. La participación emocional controlada quiere decir que si yo tengo un torbellino adentro de emociones, ¿cómo voy a escuchar al otro y lo voy a priorizar? Si en ese transcurso que yo me encuentro con una persona o un grupo, me chocaron el auto, me regañó mi jefe en el trabajo, tuve una discusión familiar, bueno, lo que haya pasado en ese momento hay que poderlo correr. Es decir, Señor, hacete cargo de esto ahora para que pueda estar libre para priorizar a esta persona o a este grupo. Otro principio fundamental es la autodeterminación. Entender que todas las personas tienen derecho, dado por Dios, de tomar sus propias decisiones y hacer sus elecciones. Muchas veces van a elegir lo que nosotros tratamos de orientar y de mostrar los diferentes caminos para que la persona sepa cómo elegir, ¿no es cierto? Con los pros y los contras. Pero muchas veces la persona va a elegir otro camino. Y nosotros no podemos dejar de respetar lo que Dios sí respeta. Dios nos hizo con ese derecho, pero después hay que hacerse cargo de las consecuencias. Otro principio, la individualización. No hay dos seres humanos iguales. Que yo haya trabajado con una persona que tuvo, no sé, un problema de familiar, matrimonial, de pareja o de consumo, y lo manejé de esta manera, no quiere decir que esto tiene que ser la manera para poner como si fuera un guante que tiene que calzar a todos, no, porque cada persona es única y así debo mirarla y debo considerarla. Otro principio, la aceptación. Yo no soy quien para no aceptar a las personas, cualquiera sea su situación. Recordemos, no quiere decir esto que yo acepte una forma de vida incorrecta, que vaya en contra de los parámetros de Dios. Yo no voy a aceptar una persona que ejerce violencia, no voy a aceptar la violencia, pero debo aceptar a la persona. Yo debo aceptar a la persona que está cayendo en adicciones, que está cayendo en delitos, de la índole que sea. Yo tengo que aceptar a la persona. Lo que hace va por otro carril. Otro principio, la expresión dirigida de los sentimientos. Si yo no permito que las personas expresen su enojo, su impotencia, su bronca, tampoco después esa persona va a poder escuchar otros caminos y otras opciones. No juzgar. Fundamental, no juzgar. Dios nunca nos dio derecho a enjuiciar a los demás. Es un derecho, es una prerrogativa solamente de Dios. Respeto a las confidencias, ni hablar. Si una persona confía, abre su corazón y después se encuentra con que eso que habló se supo como motivo de oración o como sea, ya la persona perdió la confianza. Como iglesia podemos trabajar en la comunidad, insertos en una comunidad, en un barrio, solamente ser un edificio que los vecinos ven que ahí, ¿qué harán ahí adentro? O una iglesia que trabaja para la comunidad, haciendo determinados servicios al barrio, o más aún, una iglesia que está trabajando junto con la comunidad, que creo que es el modelo que esta iglesia persigue, gracias a Dios. ¿Qué podemos hacer? No solo eventos. Los eventos son muy buenos para causar impacto, pero no olvidemos que tienen que ir acompañados de procesos que van a llevar más tiempo. Todos los medios pueden ser instrumentos de transformación.
la música, las danzas, el deporte, las campañas de prevención, asistencia alimentaria, apoyo a la terminal educativa, etcétera, etcétera. Todo aprovéchenlo. Abarca todos los campos: familiar, educativo, laboral, barrial, político, etcétera. Y debe abarcar todas las etapas de la vida humana desde la gestación. Vamos a pasar, si puede ser, a la que dice el camino a la transformación. Esto lo dejamos para esto quiero mostrarles que hay un camino. A veces se empieza con la asistencia, pero después se puede añadir capacitación, como ustedes vienen haciendo. Otro camino más avanzado es el de la autogestión, como por ejemplo el emprender, ¿no? Es un camino hacia la autogestión. Otro camino más avanzado es el trabajar en red, generar redes para la defensa de derechos, para conquistar otros logros en función de objetivos comunes. Y el último es el de la incidencia, donde podemos ser un faro en medio de la sociedad transformando. Ejemplo, cuando fue todo el tema de la legalización de la interrupción ilegal del embarazo, toda esa movilización es un ejemplo de incidencia. Todas estas cuestiones las podemos hacer. La última diapositiva que quiero mostrar dice: enfocados y portadores de un mensaje transformador. Si todo este desafío te parece mucho, muy grande, no te olvides que Dios tenemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. El Evangelio es poder de Dios para transformar. Hay un mensaje, la salvación eterna para todos. La transformación posible presente con un alcance hacia la eternidad, pero es una transformación que empieza desde adentro del corazón hacia afuera. Y estamos siendo desafiados a ser sal y luz en nuestras comunidades. Los invito a ponerse de pie para cerrar este tiempo con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti como tu familia, como tu pueblo, como aquellos, Señor, que vos un día miraste con esos ojos de amor, que nos miraste, Señor, aún a pesar de nuestras fallas. Pusiste, Señor, nuestra hoja de delitos, de pecados, las pusiste en blanco, Señor, por la sangre de Jesucristo. Señor, queremos en esta tarde honrarte y alabarte y bendecir tu nombre por esa gracia maravillosa, Señor, derramada sobre nuestras vidas que nosotros no merecemos. Y querido Padre, queremos en esta tarde entregar la vida de cada uno de estos líderes, de estos obreros, de estos siervos tuyos, Señor, que han estado estos 2 días preparándose para servirte mejor. Señor, queremos bendecir sus vidas. Queremos, Padre, pedirte por cada uno de ellos, por cada una de sus familias. Señor, vos conocés las necesidades más profundas de cada uno. Y querido Dios, queremos pedirte que vos estés potenciando cada una de sus vidas, Señor. Todos sus dones, los talentos que les diste. Señor, que el enemigo no los quiera acelerar, sino que les ayude, Señor, vos a profundizar la experiencia y la relación contigo, Señor, para que ellos puedan con raíces profundas y firmes levantarse como fieles siervos tuyos, Señor, como esos troncos firmes que las tormentas no los volteen, para que puedan, Señor, irradiar tu luz en los lugares donde vos los has colocado. En primer lugar en sus familias, en sus barrios, con sus vecinos,
en sus escuelas, en sus trabajos, en su iglesia, en los ministerios que les encomendaste. Señor, pedimos y clamamos por nuestro mundo doliente, por las guerras, por la pobreza, por aquellas familias destruidas. Señor, tu amor, tu brazo no se ha cortado, Padre amado, pero sabemos que vos querés bendecir a este mundo a través de tus hijos, para la cual, Señor, nos sentimos insuficientes. Por eso, querido Dios, pedimos tu gracia y la fuerza y la dirección de tu Espíritu Santo para cada acción, para cada programa, para cada proyecto que pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.